A los 5 años, ya trabajaba para que su familia comiera. A los 29, protagonizó la telenovela que definió una generación y le costó casi todo. A los 51, le dijeron que tenía cáncer de ovario en etapa 4 y en lugar de detenerse, siguió grabando. Falleció a los 54, con los reflectores encendidos, la agenda llena y un secreto que no contó hasta el final. Su nombre era Edith González Fuentes, pero el mundo la conoció simplemente como Edith González, la mujer más trabajadora de la televisión mexicana. Y lo que la industria, un político poderoso y su propio cuerpo le hicieron fue un crimen que nadie pagó. Ella misma lo dijo antes de irse. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Pero nadie preguntó por qué tuvo que despedirse así. Hoy lo vas a entender. Esta es la investigación que su familia, su ex y la industria del entretenimiento guardaron durante más de 2 décadas. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que conquistó 120 pascalises con una telenovela, que bailó en el escenario con cáncer metastásico y que falleció sin que nadie le rindiera cuentas. Primero, la historia que Edith nunca contó en público. Su relación secreta con Santiago Creel Miranda, entonces secretario de Gobernación y candidato presidencial. Edith guardó silencio durante 4 años para proteger su carrera política. Tuvo una hija con él, y el mundo no lo supo hasta que a ella ya no le quedaba nada que perder. Segundo, lo que pasó en los estudios de TV Azteca en abril de 2019, semanas antes de su muerte. Hay personas que estuvieron en esas grabaciones. Hay una producción que tomó una decisión. Y hay una mujer que, con el cuerpo destruido por el cáncer, pidió seguir adelante porque así lo había hecho toda su vida. Tercero, el testamento que tardó casi 2 años en leerse. ¿Quién heredó? ¿Quién no heredó? ¿Por qué las cifras millonarias que publicaron las revistas eran mentira? Y lo que Víctor Manuel, su hermano, tuvo que hacer para proteger a Constanza de los buitres. Y cuarto, las personas que Edith dejó atrás y lo que les pasó después. Constanza, que perdió a su madre a los 14 años. Ofelia Fuentes, que a sus 87 años no podía entender por qué su hija ya no la visitaba. Y Lorenzo Lazo, que 8 meses después del funeral ya tenía nueva compañía. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que Lorenzo, la familia política de Santiago Creel y los productores de Televisa han preferido que nunca se contara. Pero antes de contarte cómo falleció, necesitas entender cómo empezó. Porque el agotamiento de Edith González no comenzó en los estudios de TV Azteca en 2019. No comenzó con el diagnóstico de cáncer en 2016. No comenzó siquiera con el primer contrato que firmó. Comenzó el día exacto en que llegó al mundo, en una familia que desde el principio le enseñó que descansar era un lujo que ella no podía permitirse. 10 de diciembre de 1964, Ciudad de México. México está en pleno milagro económico, pero ese milagro tiene un defecto fundamental: no alcanza para todos. Hay familias que viven en casas de material y hay familias que viven hacinadas en vecindades donde el baño lo comparten 12 personas. En algún lugar entre esos 2 mundos nace Edith González Fuentes. Su madre se llama Ofelia Fuentes, mujer pequeña, carácter fuerte, de las que no lloran en público, aunque el mundo se les esté cayendo encima. Su padre es Efraín González y García de León. Y aquí empieza el primer patrón. Efraín no estará presente de la manera que debería, y Edith aprenderá muy pronto, demasiado pronto, que en esa casa las cosas las saca adelante Ofelia. Sola, siempre sola. Imagínate eso. Tienes 5 años y no entiendes por qué en otras casas hay un papá que llega a cenar y en la tuya no.
No lo entiendes, pero lo sientes. Lo sientes en el silencio de Ofelia, cuando alguien pregunta por él. Lo sientes en la manera en que tu madre aprieta la mandíbula cuando tiene que pagar algo que no puede pagar. Y en ese silencio, Edith empieza a formarse. El departamento donde crece no tiene nada de extraordinario. Una mesa, sillas que no combinan, una cocina pequeña donde Ofelia hace rendir lo que hay. Edith tiene un hermano, Víctor Manuel. Son los dos solos con Ofelia, navegando en una ciudad que ya era caótica y llena de obstáculos para quien no tenía nada. Ofelia trabajaba todo lo que podía, y aún así, había semanas en que las cuentas no cuadraban. Semanas en que Edith veía a su madre sentada en la mesa, después de que los niños ya debían estar dormidos, con los papeles del mes frente a ella y una expresión que Edith aprendió a reconocer. La expresión de quien está sumando números que no van a dar. Ofelia lo contó en una entrevista con Patti Chapoy. No teníamos dinero y vivíamos en un cuarto de servicio. Mi mamá nos dejaba encerrados hasta con llave, para que no se le fuera a salir ningún escuincle. Encerrados con llave, porque Socorro no tenía con quién dejarlos. Tuvo que aprender taquigrafía para conseguir trabajo. Entró como secretaria. Trabajaba todo el día. Y la cena, una mamila de café con leche y un biscuit. Eso cenaban niños en crecimiento todos los días durante años. Piensa en eso un momento. ¿Y quién cuidaba a los hermanos mientras Ofelia trabajaba? Edith. A los 8 años cocinaba lo poco que había, cambiaba pañales, llevaba a sus hermanos a la escuela, los acostaba. A los 8 años, Edith dejó de ser niña. Se convirtió en madre de sus propios hermanos y aprendió algo que la destruiría después. Que las mujeres cargan, que las mujeres aguantan, que las mujeres sacan adelante a todos, aunque ellas se estén hundiendo. En 1970, Edith González tiene 5 años. Nadie recuerda exactamente cómo llegó Ofelia a esa puerta de Televisa. Si fue por una vecina que conocía a alguien, si fue por un anuncio en el periódico, si fue por pura desesperación de madre que busca una salida. Lo que sí se sabe es que Ofelia llevó a su hija frente a Raúl Velasco, el hombre que decidía quién existía en el entretenimiento mexicano y quién no. Y frente a Velasco con 5 años, Edith González no tiembla. Eso es lo primero que todos notan. No tiembla. Mira a la cámara con una seguridad que no corresponde a su edad. Velasco la mira, asiente. Y Edith González entra a un mundo del que nunca volvería a salir. ¿Sabes lo que es trabajar antes de saber lo que significa trabajar? Edith lo supo a los 5 años. Supo lo que es llegar a un lugar y cumplir, sin importar si estás cansada, sin importar si tienes miedo, sin importar si extrañas tu casa. Y eso, que en un adulto podría llamarse profesionalismo, en una niña de 5 años tiene otro nombre. Pero nadie usaba ese nombre en 1970. En 1970 decían que Edith era una niña prodigio. Nadie preguntaba si ella quería estar ahí. Edith González tiene 9 años y ya lleva 4 trabajando frente a cámaras. Ese año gana el Premio Heraldo como Artista Revelación, un premio de la industria. Reconocimiento formal de que esa niña que Ofelia llevó a Televisa no era solo talento casero. Ofelia la abraza, está orgullosa. Y Edith aprende la lección más importante y más destructiva de su vida, que el cuerpo sirve para trabajar y que el trabajo tiene recompensas que el descanso nunca dará. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Esa frase no la diría hasta 45 años después, pero la semilla se planta aquí, en este premio, en esta ovación, en esta niña de 9 años, que aprende que su valor está en lo que produce. Quizá tú también has tenido ese momento donde alguien te reconoce públicamente y sientes que todo el sacrificio valió la pena.
Ahora imagínate ese momento a los 9 años, después de 4 años de trabajo, sin haber elegido si querías ese camino. Crecer frente a cámaras tiene un costo que nadie menciona en las entrevistas de los domingos. No tienes adolescencia normal, no tienes las tardes perdidas con amigos. Cada error de Edith es público, cada logro es de la industria. Y ella sigue, siempre sigue, porque así la educaron. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Lo que todavía no sabes es cuánto le costaría esa creencia. Pero lo que vino después fue mucho más complicado de lo que cualquiera hubiera imaginado para una niña con tanto talento. Porque el talento, cuando no va acompañado de protección, no es un regalo, es un blanco. A los 14 años, Edith González tomó una decisión que ningún adulto en su vida le pidió que tomara. Miraba las cuentas de la casa, miraba a su madre y tomó la decisión sola, en silencio. Iba a ser actriz, no como hobby. Como el método mediante el cual Edith González Fuentes iba a construir algo que Ofelia nunca tuvo: seguridad. Lo que no sabía todavía era cuánto le costaría construirla. El golpe de suerte. Edith González tiene 14 años y lleva casi una década en los pasillos de Televisa. Un productor de nombre Rafael Valedón está buscando a alguien para una telenovela nueva. Hay un espacio, un personaje secundario. Nada que cambie la historia del entretenimiento mexicano. Pero Edith está ahí, puntual, como siempre. Valedón la mira con la frialdad clínica de quien ha visto pasar a cientos de actrices. Edith no desvía la mirada. Puedes empezar el lunes, dice Valedón. 3 palabras, el motor de todo lo que viene después. La telenovela se llama Los ricos también lloran. Nadie sabe todavía que va a llegar a 120 pascalices, que se va a doblar a 25 idiomas, que en Rusia, en Arabia Saudita, en Japón, habrá personas aprendiendo español con sus diálogos. Edith no sabe nada de eso. Edith sabe que tiene un personaje y que el lunes empieza a trabajar. Y eso es suficiente. La lucha desde abajo. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Porque el talento no basta. Nunca ha bastado. Hay telenovelas donde su personaje tiene 10 líneas en todo el capítulo. Hay directores que la llaman la chica, aunque lleva años en la empresa. Hay noches de regreso a casa en el metro, con el maquillaje todavía en la cara, demasiado cansada para quitárselo, contando los pesos que quedan hasta el próximo pago. Hay momentos en que piensa en lo fácil que sería hacer otra cosa, pero algo la detiene. Algo en su interior que le dice que el personaje que la está esperando todavía no ha llegado, que si aguanta una noche más, todo va a cambiar. Y tiene razón. El primer éxito real. Edith González tiene 28 años. Llega el papel que lo cambia todo. Corazón salvaje. Mónica Linares, una mujer de carácter, de voluntad, de esa clase de presencia que llena un cuadro sin decir una palabra. Su coprotagonista es Eduardo Palomo. La química es inmediata, visible, del tipo que no se fabrica porque o existe o no existe. Existe. El primer capítulo sale al aire y los teléfonos de Televisa colapsan. La segunda semana es mejor. La tercera semana, Corazón salvaje, es el tema de conversación en oficinas, en mercados, en reuniones familiares. Esa noche del estreno, Edith González deja de ser la promesa confiable. Se convierte en protagonista. Y ya no habría vuelta atrás. Edith, acumulación de logros. Lo que vino después fue una avalancha. Edith acepta Aventurera, una obra de teatro de cabaret que en papel suena a suicidio profesional. Los productores dudan, los amigos la cuestionan. El 28 de octubre de 1997,
Edith González sube al escenario del Salón Los Ángeles de la Ciudad de México como Elena, la protagonista, y destruye todo lo que el público creía saber sobre ella. Baila, canta, actúa, llena el escenario, con una presencia física que la televisión, con sus planos cerrados, no había podido capturar. La audiencia no se mueve. Aventurera no dura semanas, dura años. Edith interpreta a Elena entre 1997 y 2008, con un paréntesis para la maternidad. La lleva al Teatro Blanquita, al Teatro Rosemont de Chicago, a escenarios que los actores de teatro pasan décadas soñando con pisar. 1999, Nunca te olvidaré. 2001, Salomé. 2008, Premio People, en español, Doña Bárbara, grabada en Colombia. Y en medio de todo eso, algo que nadie esperaba, Edith González decide estudiar, no un taller de fin de semana, la Universidad de la Sorbona de París y el ITAM de Ciudad de México. Quizá tú también has tenido ese momento donde el éxito llega y en lugar de tranquilizarte te inquieta, donde miras todo lo que construiste y sientes que algo falta. Edith lo nombraba de la única manera que conocía, trabajando más. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Todavía no lo dice, pero ya lo está viviendo. La cima. Edith González está en la cima. Más de 50 telenovelas. Premio People en español. Aventurera como el espectáculo de cabaret más exitoso en la historia del entretenimiento mexicano. Una hija de 4 años. Un matrimonio en proceso con Lorenzo Lazo Margaín. La industria que la vio llegar a los 5 años con Ofelia de la mano, ahora la necesita más de lo que ella la necesita a ella. Debería ser suficiente. Debería ser el momento en que dice: construí lo que quería construir. Ahora me permito existir. Pero Edith González no aprendió eso. Nadie se lo enseñó. En 2009 sale de Televisa después de Camaleones. Sale en silencio, sin escándalo. Y en ese momento, aunque nadie lo sabe todavía, algo empieza a moverse. Algo que 7 años después tendrá un nombre: cáncer de ovario. Etapa 4. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar después. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie en la industria del entretenimiento mexicano se atreve a contar sobre Edith González. Del otro lado de esta historia, hay un hombre que tuvo poder político real en este país. Un hombre que durante años fue considerado uno de los rostros más respetables de la política mexicana. Y ese hombre tiene una hija que lleva su apellido. Una hija que nació sin ese apellido, que vivió 4 años sin ese apellido. Para entenderlo, necesitas saber dónde estaba Edith González en 2003. Tiene 38 años. Es famosa, es reconocida, pero en su vida personal está sola. Y entonces aparece Santiago Krill Miranda. Santiago Krill no es un hombre de la industria del espectáculo. Es exactamente lo contrario. Abogado, político. En 2000, con la llegada de Vicente Fox, Krill se convierte en secretario de Gobernación, el segundo cargo más poderoso del gobierno federal. Y en 2003 es candidato presidencial en ciernes. Su nombre circula en los círculos políticos con esa mezcla de expectativa y cálculo que rodea a los hombres que están a un paso de la candidatura más importante del país. En ese contexto, Santiago Krill y Edith González se conocen. Aquí viene lo primero que te prometí. En 2004, Edith González está grabando Mujer de Madera para Televisa. Y en algún punto de esas grabaciones pide salir del proyecto. La razón oficial que circula en los medios es vaga. Compromisos previos. La razón real es que Edith González está embarazada. El 17 de agosto de 2004 nace Constanza. Y en el acta de nacimiento
donde debería aparecer el nombre del padre, no aparece Santiago Creel Miranda. Aparece el espacio en blanco, que significa lo mismo que en la vida real. Ausencia. Piensa en eso un momento. Edith González, que tiene 39 años y una carrera de más de 3 décadas, que ha construido su independencia desde los 5 años, elige no revelar quién es el padre de su hija. No porque no sepa quién es, porque sabe exactamente quién es, y sabe exactamente lo que significaría decirlo. La decisión tiene una lógica cruel en su claridad. Santiago Creel está en medio de su carrera política más importante. Una confirmación de que el secretario de Gobernación tiene una hija no reconocida con una actriz de televisión no es un tropiezo menor, es una bomba. Del tipo que no solo cancela candidaturas, del tipo que la oposición guarda y suelta en el momento exacto en que puede hacer el máximo daño. Y Edith lo sabe, así que elige cargar sola. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. No lo dice todavía, pero ya lleva décadas practicándolo. Los 4 años que siguen son un ejercicio de silencio sostenido que muy pocas personas serían capaces de mantener. Edith regresa a Aventurera en abril de 2005 con Constanza de 8 meses. Regresa al escenario, a los reflectores, con la misma entrega que el público espera. Y en ninguna entrevista, en ningún programa, en ninguna conversación pública, dice el nombre del padre de su hija. Los medios preguntan, los programas especulan. El nombre de Santiago Creel aparece en los rumores, pero ningún medio lo publica con confirmación porque ninguna fuente está dispuesta a hablar. Edith tampoco niega, solo calla, con la dignidad de quien ha decidido que hay cosas que no se negocian con la prensa. Quizá tú también has protegido a alguien que no merecía tu protección. Quizá también has cargado un silencio que no era tuyo, porque las consecuencias de hablar te parecían demasiado grandes. Si lo has hecho, entonces entiendes a Edith en esos 4 años. En 2008, algo cambia. La candidatura presidencial de Creel para 2006 no se concretó. El momento político más sensible ya pasó. Y Constanza tiene 4 años y está creciendo con un espacio en su historia que tarde o temprano va a demandar respuesta. En 2008, Santiago Creel Miranda reconoce públicamente a Constanza como su hija, 4 años después de su nacimiento, con el riesgo político ya minimizado, en el momento conveniente para él, no en el momento correcto para ella. Constanza tiene 4 años y acaba de adquirir, de manera oficial, la mitad de su apellido. Edith no habla. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Carga sola, como siempre. Pero lo que vino después fue más complicado de lo que cualquier comunicado de prensa podía contener. Porque lo que pasó en TV Azteca, en abril de 2019, es exactamente lo que te voy a contar a continuación. Agosto de 2016. Edith González tiene 51 años. Lleva 4 años casada con Lorenzo Lazo. Constanza tiene 12 años. En 2016 acepta un proyecto en TV Azteca, Eva la trailera. Y en algún punto de ese año, mientras trabaja, mientras cumple, mientras llega puntual, Edith González empieza a sentir algo que no puede nombrarse fácilmente al principio. Dolor, cansancio que no se va con el descanso. Los médicos hacen estudios. Los estudios tienen resultados. Y los resultados tienen un nombre que cambia todo lo que viene después. Cáncer de ovario, etapa 4. Imagínate ese momento. Estás frente a un médico en el Hospital Ángeles Interlomas. Tienes 51 años, una hija de 12, una agenda llena, y el médico te dice, etapa 4, no etapa 1, no algo que se detectó a tiempo, etapa 4. El estadio en que los médicos hablan con una honestidad particular
que solo usan cuando ya no tienen el lujo de ser optimistas. ¿Sabes lo que es escuchar eso? ¿Sabes lo que es tener que decidir en esa silla cómo vas a responder? Edith González responde de la única manera que sabe. Se pone de pie y sigue trabajando. La cirugía dura 6 horas. Le extraen 10 ganglios linfáticos. El procedimiento es extenso, invasivo, del tipo que deja al cuerpo necesitado de reposo prolongado. Edith sale y empieza quimioterapia. 8 meses de tratamiento que la dejan agotada de una manera diferente al agotamiento del trabajo. Y durante esos 8 meses, Edith González hace algo que sus médicos no recomiendan. Sigue trabajando. Graba Eva la trailera con el tratamiento encima. Cumple compromisos que una persona razonable habría cancelado sin que nadie le recriminara nada. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Lo dice como si el cuerpo fuera algo separado de ella, como si hubiera vivido toda su vida habitándolo de visita. Junio de 2017. Edith González anuncia la remisión del cáncer. El público respira. Las entrevistas que siguen son del tipo que la industria produce con eficiencia. La figura pública que venció algo terrible, que emerge transformada, con un mensaje de esperanza. Edith da esas entrevistas. Las da bien, porque Edith González hace bien todo lo que hace frente a una cámara. Pero hay algo que las entrevistas no muestran. Edith González sabe que la remisión no es lo mismo que la cura. Sabe que el cuerpo que sobrevivió ese tratamiento tiene límites que el cuerpo anterior no tenía. Límites que hay que respetar. Y los ignora, porque así la educaron. Enero de 2019. Edith González regresa a Televisa como invitada al programa Hoy. El público la recibe con el afecto acumulado de décadas. Edith sonríe. Todo parece estar en orden, pero los controles médicos que nadie reporta en esos meses muestran algo diferente. El cáncer regresó, no en la misma forma silenciosa de la primera vez. Regresó de la manera que los oncólogos describen con palabras que los pacientes aprenden a temer más que el diagnóstico original. Metastásico. Edith lo sabe. Sus médicos lo saben. El círculo más cercano empieza a sospecharlo. Y la agenda sigue llena. Aquí viene lo segundo que te prometí. Abril de 2019. Edith González está grabando en los estudios de TV Azteca. El programa se llama Este es mi estilo. Un formato de competencia que demanda presencia continua, sin pausas entre escenas, sin momentos donde el personaje desaparece y el actor puede respirar. Y en algún punto de esas grabaciones, Edith González deja de poder continuar. No de manera dramática, de manera silenciosa, de la manera particular en que el cuerpo dice lo que la voluntad no quiere aceptar. Dolores severos. El tipo de dolor que no te permite mantenerte de pie con la postura que la cámara necesita. Edith lo comunica a la producción. Y lo que la producción de TV Azteca hace en ese momento, lo que varios testimonios han confirmado posteriormente, es sugerirle que busque atención médica inmediata. No en el sentido de una molestia menor que amerita un analgésico, en el sentido de que las personas en ese estudio entendieron que lo que estaban viendo era una emergencia médica real. La producción detiene las grabaciones. Piensa en eso un momento. Una mujer que lleva trabajando frente a cámaras desde los 5 años, que sobrevivió un cáncer de ovario en etapa 4, que sabe mejor que nadie lo que su cuerpo siente. Está en un estudio de TV Azteca en abril de 2019 con dolores tan severos que la producción detiene la cámara. Y Edith González, que había ocultado la gravedad de su recaída a casi todos los que la rodeaban, en ese momento ya no puede ocultarlo. El cuerpo dijo lo que Edith no quería decir. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Pero el cuerpo todavía no terminaba de hablar.
Quizá tú también has llegado a ese punto, donde el cuerpo te dice algo que la mente no quiere escuchar, donde el cansancio ya no es cansancio normal, sino una señal de algo más profundo que prefieres no investigar, porque investigarlo significaría parar. Si lo has hecho, sabes exactamente el cálculo que Edith estaba haciendo en ese estudio. Hacia finales de mayo de 2019, el Hospital Ángeles Interlomas ya no era un lugar al que Edith iba y de donde volvía. Era el lugar donde Edith se quedó. Y lo que pasó dentro de ese hospital, las conversaciones que tuvo, las personas que estuvieron y las que no estuvieron, el testamento que dejó, eso es exactamente lo que te voy a contar ahora. 12 de junio de 2019. Hospital Ángeles Interlomas, Estado de México. Edith González lleva semanas hospitalizada. El círculo más cercano sabe que esto ya no es un internamiento de tratamiento. Hay una mujer de 54 años, cuyo cuerpo llegó al límite que 5 décadas de trabajo y 2 años de cáncer metastásico le impusieron. Constanza tiene 14 años. Lorenzo está ahí. Víctor Manuel, el hermano discreto que no aparece en las portadas, pero que aparece en los momentos que importan, está ahí. Y Ofelia Fuentes, con 87 años, está mirando algo para lo que no existe manual. A una madre nunca le toca esto. Nunca debería tocarle esto. El 12 de junio, Edith González dice sus últimas palabras. Tiene conversaciones. Hay personas que estuvieron en esa habitación que han descrito después, en fragmentos, con la cautela de quien sabe que está hablando de algo sagrado, lo que pasó en esas horas. Edith habla con Constanza. Nadie ha revelado completamente lo que se dijeron. Nadie debería revelarlo. Pero los que estuvieron ahí describen a una madre que en sus últimas horas está pensando en su hija de 14 años. No en términos de bienes, en términos de lo que una madre le deja cuando ya no puede quedarse a terminar el trabajo. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. La frase que todos conocen, la que Edith dijo en ese periodo final. Una despedida, agradecida pero definitiva, como si el cuerpo hubiera sido un préstamo que devuelve con gratitud y sin rencor. 13 de junio de 2019. Edith González Fuentes fallece. Tiene 54 años. Lleva 49 trabajando frente a cámaras. Ha protagonizado más de 50 telenovelas. Ha llenado teatros en 3 países. Ha criado a una hija sola durante 4 años, mientras protegía la carrera de un político que tardó ese mismo tiempo en reconocerla. Trabajó con cáncer de ovario en etapa 4. Siguió trabajando cuando el cáncer regresó. Y ahora el cuerpo finalmente paró. Lo que pasa detrás de los titulares, lo que empieza a moverse en el momento en que Edith González deja de estar, eso es lo que casi nadie reportó con precisión. Aquí viene lo tercero que te prometí. El testamento de Edith González no se lee el día de su partida, no la semana, no el mes. Tarda casi 2 años en leerse. La fecha oficial de la lectura es el 15 de marzo de 2021, 20 meses después de que Edith falleció. 20 meses durante los cuales las especulaciones en los medios llenaron ese vacío con cifras y versiones que resultarían ser, en su mayoría, completamente incorrectas. El testamento designa a Constanza Criel González como heredera universal. Constanza, la niña que nació el 17 de agosto de 2004 sin el apellido de su padre, la que a los 14 años estaba en un hospital despidiéndose de su madre. Constanza lo hereda todo. Víctor Manuel queda como albacea, el que va a supervisar, el que va a asegurarse de que lo que Edith dejó llegue a quien Edith decidió que debía llegar. Y entonces viene la parte que los medios no procesaron con precisión. Lorenzo Lasso no hereda bienes. Lorenzo Lasso Margaín,
El hombre con quien Edith se casó el 24 de septiembre de 2010, el hombre con quien estuvo casada 9 años hasta su partida, no aparece como beneficiario en el testamento. Piensa en eso. 9 años de matrimonio. Y la última declaración que Edith hizo sobre su vida y las personas que importaban en ella está centrada completamente en su hija, no en su esposo, en Constanza. Los documentos dicen lo que dicen. Ahora las cifras. Porque en los meses que siguieron, los medios publicaron números que circularon con la velocidad e imprecisión que tienen las historias que el público quiere creer. La revista People with Money publicó que Edith González generaba $75 millones anuales. El diario de finanzas publicó que su patrimonio era de $215 millones. Esos números son falsos. Víctor Manuel González, el albacea, lo dijo con la claridad de quien ya está cansado de desmentir versiones que nadie verificó antes de publicar. Las cifras millonarias no corresponden a la realidad del patrimonio de Edith González. Edith era una mujer exitosa, con bienes, con lo que cualquier persona con su trayectoria acumula en ese tiempo. Pero no era la multimillonaria que los titulares necesitaban que fuera para que la historia funcionara. Era una mujer que trabajó toda su vida, que ahorró lo que pudo, que dejó lo que tenía a su hija. Nada más, nada menos. Quizá tú también has visto cómo la muerte de alguien convierte su historia en una versión que esa persona nunca habría reconocido. Cómo los medios amplifican lo que hay, hasta que lo que queda en la memoria colectiva no es la persona, sino la leyenda que necesitaban construir. Edith González se convirtió en esa leyenda. La actriz invencible, la multimillonaria, la que nunca paró. Y en esa leyenda se perdió la pregunta real: ¿por qué tuvo que ser así? Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Nadie preguntó qué le costó decirlo. Pero hay algo más en esta historia que el testamento no resuelve. Hay personas que Edith dejó atrás, cuyas historias continuaron de maneras que nadie anticipó. Y eso es exactamente lo que te voy a contar ahora. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Cuando alguien famoso fallece, la narrativa pública tiene una duración específica. Una semana de titulares, homenajes, especiales. Y después el ciclo de noticias sigue. El mundo continúa. Y las personas que no son figuras públicas, las que simplemente eran la hija, la madre, el esposo, se quedan solas con lo que quedó. Eso es lo que pasó después del 13 de junio de 2019. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Empecemos por Constanza. Constanza Creel González tiene 14 años cuando su madre fallece. 14 años es una edad particular para perder a una madre. No es la infancia, donde el cerebro tiene mecanismos que suavizan lo que no puede procesar. No es la adultez, donde hay herramientas y una vida construida que sostiene el peso del duelo. Son los 14 años, la edad en que se está construyendo la identidad, la edad en que la relación con la madre está en uno de sus momentos más complejos, más tensos, más cargados de conversaciones aplazadas. Conversaciones que Constanza ya no va a poder tener. Edith González, que cargó sola el secreto del padre de su hija, que trabajó con cáncer metastásico en parte porque no sabía hacer otra cosa, ya no está. Y Constanza se queda con lo que quedó. Un apellido paterno que llegó 4 años tarde, una herencia que su madre le dejó con claridad, y una ausencia que tiene 54 años de historia detrás. 8 meses después de la partida de Edith González, Lorenzo Lazo Margaín inicia una relación sentimental. 8 meses. El nombre de la mujer es Lourdes Peláez. La relación no se anuncia con comunicado de prensa,
pero tampoco se oculta. Lorenzo Lazo y Lourdes Peláez aparecen juntos, se les fotografía. 8 meses después de que Edith González falleció en el Hospital Ángeles Interlomas con su hija de 14 años a su lado. ¿Sabes lo que son 8 meses de duelo? Hay psicólogos que describen el primer año como el año en que el cerebro todavía no termina de procesar que la persona no va a regresar, que 8 meses no es tiempo suficiente para nada que se llame cierre. Para Lorenzo Lazo, aparentemente, fue tiempo suficiente. No como juicio, como dato. 8 meses. La historia no termina con Lourdes Peláez. En los 4 años que siguen, Lorenzo Lazo tiene varias relaciones públicas. En 2023, confirma una relación con Luz Blanchet, un hombre que sigue su vida con la velocidad que algunas personas necesitan para no quedarse quietas frente al dolor. Y Constanza, que en 2020 tiene 15 años, en 2021 tiene 16, en 2023 tiene 18. Ha tenido que ver todo eso. Ha tenido que procesar la ausencia de su madre y simultáneamente procesar lo que significa que el hombre que vivió con ella durante 9 años avanza con una velocidad que a una hija podría sentirse como algo más que seguir adelante. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Edith lo dijo de su cuerpo, pero hay personas que se quedaron atrás, que también tuvieron que aprender a despedirse de maneras que nadie eligió y para las que nadie estaba preparado. Ahora habla Ofelia. No literalmente. Ofelia Fuentes no dio entrevistas después de la partida de Edith. Es la clase de mujer que apretó la mandíbula durante 87 años y sacó adelante lo que había que sacar adelante sin contárselo al mundo. Pero hay personas que la conocían, personas que vieron lo que pasó con Ofelia Fuentes después del 13 de junio de 2019. Ofelia tiene 87 años cuando Edith fallece. 87 años de una vida que tuvo, entre sus momentos más definitorios, el de llevar a una niña de 5 años a Televisa con la esperanza de encontrar una salida. El de verla convertirse en protagonista. El de verla enfrentar el cáncer. Y ahora, el de sobrevivirla. Hay una crueldad particular en sobrevivir a tus hijos, que el lenguaje no tiene palabras completamente adecuadas para describir. Lo que allegados a la familia describieron después es algo que se cuenta con la cautela de quien sabe que está hablando de algo que duele más que cualquier escándalo. Ofelia Fuentes, en los meses que siguieron, preguntaba por Edith. Había momentos en que preguntaba por qué Edith no había ido a visitarla. ¿Sabes lo que es eso? Una madre de 87 años preguntando por qué su hija ya no la visita. No porque Ofelia no supiera lo que había pasado. Estuvo en ese hospital, estuvo en ese momento. Pero el cerebro de una persona de 87 años, sometido al peso de un duelo de esa magnitud, a veces encuentra maneras de protegerse a sí mismo que parecen crueldad, pero que en realidad son la única forma de sobrevivir lo que de otra manera sería insoportable. Ofelia preguntaba por Edith, y las personas que la rodeaban tenían que responderle. Cada vez, adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. Edith se despidió del cuerpo que la tuvo. Nadie le preguntó a Ofelia cómo se despide una madre del cuerpo que ella tuvo primero. El 28 de noviembre de 2020, 17 meses después de la partida de Edith, Ofelia Fuentes fallece. Tiene 89 años. No hay manera de saber si Ofelia falleció sabiendo completamente lo que había perdido. Tal vez eso es lo único misericordioso de toda esta historia. En 2022, Constanza participa en una movilización feminista. En 2024, el programa Despierta América la ve en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tiene 19 años. Constanza no es Edith, no está construyendo una carrera frente a cámaras,
No está siendo la heredera pública de la imagen de su madre. Está siendo Constanza. Y eso, para una joven que creció con la sombra de una figura pública de esa magnitud, con un padre que tardó 4 años en reconocerla, con una madre que falleció antes de terminar las conversaciones aplazadas de los 14 años, no es poca cosa. Es exactamente todo. Este es el momento. No el 13 de junio de 2019. No abril de 2019. No la hospitalización definitiva. El momento real es agosto de 2016. La silla frente al médico. El diagnóstico. Porque lo que le pasó a Edith González no fue un quiebre instantáneo. Fue una erosión. Lenta, sistemática, construida con los mismos materiales que construyeron su éxito. El trabajo sin límites, la entrega sin condiciones, el cuerpo como herramienta y no como hogar. Adiós cuerpo, muchas gracias por haberme tenido. No lo dijo con resentimiento, lo dijo con gratitud genuina. Y eso es lo más devastador de todo. La versión que los medios construyeron sobre la enfermedad tiene una arquitectura específica. Es la historia de la guerrera, la que enfrenta el cáncer con determinación, la que se opera, hace quimioterapia, anuncia la remisión, regresa a los escenarios. Es una historia poderosa. Es también una historia incompleta, porque la versión que los medios no construyeron, la que requiere preguntas incómodas sobre la industria que formó a Edith desde los 5 años, es esta. ¿Qué sistema produce una mujer que trabaja con cáncer de ovario en etapa 4? ¿Qué conjunto de creencias tiene que haberse instalado en una persona? ¿Con qué profundidad? ¿Durante cuántos años? Para que ante un diagnóstico de etapa 4, su primera respuesta sea seguir grabando. No es una crítica a Edith. Es una pregunta sobre lo que absorbió en 50 años de una industria que la recibió a los 5 años y nunca le enseñó que parar era una opción. La cirugía es el 12 de octubre de 2016. 6 horas en el quirófano. 10 ganglios linfáticos removidos. Edith pasa la recuperación en el hospital. Lorenzo está ahí. Constanza, con 12 años. Víctor Manuel y Ofelia, con 87 años. Viendo a su hija en una cama de hospital después de 6 horas de cirugía. Los 8 meses de quimioterapia que siguen no son 8 meses de reposo. Edith González, durante el tratamiento, trabaja. Graba a Eva la trailera. Cumple compromisos. Los que estuvieron cerca describen a una mujer que no sabe no trabajar, que cuando no trabaja, no sabe qué hacer con el silencio. Que el descanso, para Edith González, no era reparador sino angustiante, porque le recordaba algo que no podía resolver. Que llevar 50 años siendo útil te convierte en alguien que no sabe existir sin ser útil. Adiós cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. El cuerpo estaba siendo sometido a quimioterapia y Edith le seguía pidiendo que trabajara. Junio de 2017. La remisión. El público respira. La industria continúa. Pero la conciencia y el cambio de comportamiento son 2 cosas diferentes. Saber algo y poder actuar diferente son procesos que a veces no se conectan. Especialmente cuando llevas 50 años con una manera de funcionar tan profundamente instalada que ya no se siente como una elección. Se siente como lo que eres. Edith sabe que su cuerpo tiene límites nuevos y sigue sin respetarlos. Porque el show debe continuar. Porque una aventurera no descansa. 2019 llega con la agenda llena. Enero en Televisa, programa Hoy. Abril en TV Azteca, la producción que detiene las cámaras. Finales de mayo, el Hospital Ángeles Interlomas del que ya no sale. El 13 de junio de 2019, el cuerpo finalmente para. Los meses que siguieron revelaron algo sobre el sistema que la formó que ningún homenaje mencionó. El sistema siguió. Televisa siguió produciendo telenovelas.
TV Azteca siguió grabando programas. La industria del entretenimiento mexicano siguió funcionando con la eficiencia de un mecanismo que no se detiene cuando pierde una de sus piezas. Y las actrices que siguen, las que tienen 5 años o 10 frente a cámaras, tienen los talentos y las ambiciones y los orígenes humildes que la industria necesita para producir la siguiente generación. Y nadie les está enseñando a parar. Nadie les está diciendo que el cuerpo no es una herramienta. Edith González perdió algo irreversible en ese proceso. Perdió las décadas que podrían haber sido diferentes. Las tardes sin agenda. Los años entre el diagnóstico y la muerte que podrían haber sido de otra manera si alguien, en algún momento de sus 50 años de carrera, le hubiera dicho con convicción real que parar no era rendirse. Que las aventureras también descansan. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Hoy, mientras escuchas esta historia, Constanza Creel González tiene 19 años. Construye su vida con la discreción que su madre no podía tener. No da entrevistas sobre Edith. Es una joven que en 2022 salió a marchar, que en 2024 fue vista en el aeropuerto, que existe con la complejidad de quien creció cargando una historia que no eligió. Y Aventurera, la obra que Edith hizo suya durante más de una década, sigue en cartelera, con otra actriz, con otra Elena. Porque el show debe continuar, siempre debe continuar, aunque la mujer que lo hizo inolvidable ya no esté para verlo. Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1964. Nace Edith González el 10 de diciembre, hija de una madre que apretará la mandíbula durante 87 años y de un padre que no estará cuando se le necesite. 1970. Con 5 años entra a Televisa. No porque ella lo eligió, porque Ofelia necesitaba una salida. 1974. Premio Heraldo como Artista Revelación. 9 años. 4 trabajando. 0 eligiendo. 1993. Protagoniza Corazón Salvaje. Después de casi 2 décadas construyendo lo que la industria le dejaba construir. 1997. Estrena Aventurera. La obra que demostrará que Edith González es más grande que cualquier pantalla que intentó contenerla. 2004. Nace Constanza, sin apellido paterno, con una madre que elige cargar el secreto sola para proteger al político que tardará 4 años en hacer lo mínimo. 2008. Santiago Creel reconoce a Constanza, 4 años después, en el momento conveniente para él. 2010. Se casa con Lorenzo Lazo. 9 años de matrimonio que terminarán con un testamento que no lo menciona como beneficiario. 2016. Cáncer de ovario. Etapa 4. 6 horas de cirugía. 10 ganglios. 8 meses de quimioterapia. Y una mujer que sigue trabajando porque no aprendió otra manera de existir. Abril 2019. TV Azteca. Detiene las cámaras. El cuerpo dice lo que la voluntad llevaba meses callando. 13 de junio de 2019. Edith González fallece. 54 años. 49 trabajando. 8 meses después, Lorenzo Lazo inicia una nueva relación. 17 meses después, Ofelia Fuentes, que a veces preguntaba por qué su hija ya no la visitaba, fallece con 89 años. 15 de marzo de 2021. Se lee el testamento. Constanza, heredera universal. Las cifras millonarias de los medios, falsas. Una industria. 2 generaciones. 4 revelaciones. Una niña de 5 años que nunca aprendió a parar. 0 personas que se lo enseñaron a tiempo. ¿Es esto una maldición? No.
Es lo que pasa cuando un sistema toma a una persona en su momento más moldeable y le enseña que su valor está en lo que produce. No es maldición, es diseño. La lección aquí no es que el trabajo acaba, ni que la fama tiene un precio, ni que detrás de cada estrella hay una historia oscura. La lección es más profunda y más incómoda. Edith González tuvo todo lo que el mundo considera éxito. Fama que cruzó 120 pascalices, un escenario que llenó durante una década. Premios, reconocimiento, una hija que amó con la claridad de quien sabe exactamente a quién quiere proteger cuando ya no esté. Pero nunca tuvo lo que ningún contrato de Televisa incluye en sus cláusulas. Nunca tuvo permiso para parar. Tenía fama, pero no tenía descanso. Tenía reconocimiento, pero no tenía límites. Tenía un cuerpo que la sostuvo 54 años y al que solo le dijo gracias cuando ya era demasiado tarde. ¿Cuántas personas están haciendo ahora mismo lo que Edith González hizo durante 50 años sin saber que lo están haciendo? ¿Cuántas aprendieron en algún cuarto de servicio, en alguna infancia donde el descanso era un lujo que su familia no podía permitirse? Que su valor está en lo que producen. ¿Cuántas le dirán adiós a su cuerpo sin haberle dicho gracias mientras todavía había tiempo de escucharlo? Adiós, cuerpo. Muchas gracias por haberme tenido. Edith lo dijo al final. Tú todavía puedes decirlo ahora. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal para que la próxima semana no te la pierdas. La semana que viene, la historia de una mujer que construyó el imperio de entretenimiento más poderoso de México sin que su nombre apareciera en ningún contrato. Una mujer que negoció con presidentes, con narcotraficantes y con la industria más despiadada del continente, y que al final perdió lo único que nunca debería haber apostado. ¿Sabes quién es? Nos vemos ahí.